Hermanos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, pero para comenzar toda la palabra, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por darnos vida y salud, Señor, gracias por cuidarnos y bendecirnos, Padre nuestro. Señor, el día de hoy vamos a hablar tu tema, Señor, muy importante sobre el Apocalipsis. Señor, tú nos puedas dar entendimiento para seguir, Padre nuestro, y no rendirnos, y seguir adelante, Señor mío, que siempre tú estás con cada uno de nosotros. Gracias y danos entendimiento, Padre nuestro. Todo esto pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es muy importante, que nos dice Jesucristo en el Apocalipsis. Vamos a buscar en Apocalipsis 1:1, que nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado por testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto, como les digo, está en Apocalipsis 1:1 y es el texto base lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Muchas veces algunas personas se preocupan o se asustan cuando hablamos del libro de Apocalipsis, o muchas veces nosotros mismos nos asustamos y nos preocupamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque presenta un gran conflicto terrible, una lucha que alcanza dimensiones universales, en el cual existe un villano impecable y un héroe impresionante. Pero usted continúa este estudio. Al leer durante estos días vamos a saber más sobre el tema. Hoy día es el tercer tema. Vamos a aprender sobre el personaje principal, no solo en el Apocalipsis, sino también de toda la Biblia. Jesucristo es el que aparece como representante del bien. Se lo identifica por medio de 38 nombres y títulos diferentes en el transcurso del libro, como el Alfa y Omega, el Cordero y el Novio. En los 3 primeros capítulos se le menciona 137 veces y hay 250 referencias en todo el libro. Como dijimos anteriormente, la palabra Apocalipsis significa revelar o descubrir. El primer versículo de Apocalipsis comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debe suceder pronto. Esto está en Apocalipsis 1:1, como lo habíamos leído, y dice: en el comienzo del libro, Jesús aparece entre 7 candeleros. Esta es una imagen simbólica, y en el mismo contexto de la visión, cuida es interpretar. En el Apocalipsis 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto es mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Un punto muy importante, ¿no? En los próximos estudios de este seminario también veremos que las 7 iglesias representan 7 periodos del pueblo de Dios. El objetivo de esa visión es mostrar el cuidado de Jesús por sus hijos en la travesía de esta vida. Jesús no está lejos en el espacio solo mirando lo que sucede aquí en la tierra. A Él le importa su vida y se preocupa por nosotros y por cada persona que existe en este planeta Tierra. En el libro de Apocalipsis describe la grandiosidad de Jesús, demostrando que ninguno de nuestros problemas es mayor que Él. Vea la descripción del libro que hace Jesús. Vamos a buscar en Apocalipsis 1 del 12 al 16, que nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendor de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Siguiendo, vamos a hablar sobre el Apocalipsis. En Apocalipsis, Cristo no aparece como débil, tampoco indefenso, mucho menos como incomprendido. El libro revela a Jesucristo como majestuoso, Rey de Reyes, que con su poder abre el camino y las puertas de la salvación, colocándonos ante la presencia de Dios Padre. En los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay 25 menciones de que Jesús hablaba con autoridad y poder. Los 3 últimos versículos del Evangelio de Mateo dicen que Jesucristo resucitó y se presentó teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra. Esa es la misma realidad que presenta el libro de Apocalipsis. Él es el centro, el alfa y omega, el principio y el fin, el que venció a Satanás en el cielo y lo venció nuevamente en la cruz, y lo destruirá al final del gran conflicto entre el bien y el mal, el que venció la muerte y vive por los siglos de los siglos. Jesús es eterno y su poder es ilimitado. Tal vez en este momento, cuando usted esté en este seminario, su vida está dando vuelta, las cosas parecen complicadas, el matrimonio que usted soñó que sería bueno, hoy no lo es. Quizás sus hijos criados con tanto amor ahora andan por caminos peligrosos. Sepa una cosa, hermana o hermano. Usted no está solo. Tampoco usted, hermana, no está sola. Jesús está a su lado, de cada persona de esta tierra. El poder que Él tiene puede calmar su corazón, darle un sentido nuevo a su vida. Él lo ama mucho. Usted es especial a los ojos de Dios. El Apocalipsis presenta a un Jesús poderoso para darnos la seguridad de que nada puede separarnos de Dios y su amor. Confíe en esto. Tal vez usted está preguntando ahora, ¿qué tengo que hacer? Le digo, necesita entregarse completamente a Jesús y permitir que Él suma el control de su vida, porque nuestro futuro está en juego, hermanos. Hay que agarrarnos más de Jesús. Bueno, en el libro de Apocalipsis habla de algunos libros especiales que existen en el cielo y que afectarán directamente a nuestro futuro. Buscamos en Apocalipsis 3:5, que dice: el que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy importante. El libro de la vida contiene los nombres de los que serán salvos. Es un privilegio que nuestro nombre esté en ese libro. Y lo más importante es que no es Dios quien elige los nombres que serán escritos en el libro. Él llamó a cada ser humano para ser salvo, y ahora depende de cada uno querer o no que su nombre esté escrito en el libro. Está en nuestra decisión propia, hermanos. El mismo libro aparece nuevamente en Apocalipsis 21:27, al hablar de la santa ciudad. Nos dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora buscamos en Apocalipsis 20:12, que nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esté atento a esto. La existencia de esos libros no significa que Dios no condenará a nadie. Hay personas que dicen así. Escucha, hermano,
es un punto muy importante que dice, Dios es amor, es bondad, misericordia. Por eso Él no condenará a nadie, todos serán salvos. Por lo tanto, haga lo que quiera, viva como usted considera que debe vivir, al final todo estará bien. Es un tremendo engaño. Todos esos libros están en conexión en el juicio de Dios para los seres humanos. Los nombres que serán salvos estarán escritos en el libro de la vida. Por otro lado, los nombres que quienes rechazan a Jesús no estarán allí. Triste, hermanos, pero no quisiéramos que eso nos pase a cada uno de nosotros. Según la Biblia, solo Jesús es capaz de abrir el libro que estaba en las manos del Padre. Solo Jesús. Buscamos en Apocalipsis 5, del 6 al 9, hermanos. Vamos a leer ya. Apocalipsis 5, del 6 al 9. Y mire, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo Jesús sabe quién será salvo y quién se perderá. Él puede leer los corazones y comprender quién de verdad es de Él. Deje de luchar solo. Jesús puede limpiar nuestro corazón de pecado. La Biblia nos garantiza, buscamos en Juan 1, primero de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús puede darnos fuerzas para vencer nuestros errores. Esa promesa está en Judas 1:24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Pero si nos apartamos de Jesús, entraremos en una zona de peligro. La Biblia nos dice, encontramos esto en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En Apocalipsis 5, antes de que Juan viera el Cordero, antes de que Juan viera al Cordero abrir el libro, lloró cuando el ángel le dijo que nadie era digno de abrir el libro, ni tampoco mirarlo. No había esperanza para los seres humanos sin la presencia y la vida de Jesús. Los 24 ancianos dejaron claro por qué Jesús puede salvar a los seres humanos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto encontramos en Apocalipsis 5:9. El libro de Apocalipsis es término de Cordero. Aparece 26 veces refiriéndose a Jesús. Cuando Juan Bautista vio a Jesús por primera vez, declaró, encontramos en Juan 1:29,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el ritual simbólico del santuario del Antiguo Testamento, el cordero era sacrificado en lugar del pecador y su sangre lo limpiaba el pecado. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que Jesús es la realidad de cada uno de sus símbolos. Todo lo que Jesús pasó tenía una extraordinaria fuerza motivadora por detrás. Buscamos en Apocalipsis 1:5 que nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y soberano de los reyes en la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fue amor. Dios es amor en su propia esencia. Jesús amaba tanto al ser humano que no podía ser indiferente a todo el sufrimiento que pasamos. El amor por nosotros es tan grande que trajo a Dios como persona a los seres humanos. Pero, ¿qué significa que Dios se haya hecho ser humano? Jesús vino a la tierra para morir en nuestro lugar. La muerte que heredamos por nuestra naturaleza pecaminosa, lo vino a sufrir Jesús por nosotros. Pablo nos explica en Romanos 6:23 las consecuencias que el pecado nos trae, porque la paga del pecado es la muerte. El que peca como consecuencias debe morir. Por desgracia, todos los seres humanos somos pecadores y cometemos pecados innumerables veces. Pecar significa que quebrantamos o incluso rechazamos los principios de Dios para nuestra vida. No me estoy refiriendo específicamente a un tipo de pecado. No importa si ese pecado trae mayores o menores consecuencias en la vida de los que están a su lado. El pecado siempre genera muerte. En el versículo de Romanos continúa y nos trae esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que Jesús pudiera salvar al ser humano y cambiar de lugar con él, tu vida tendría que ser sin pecado. Buscamos en Hebreos 4:15. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Jesús venció y murió. Por eso nosotros, aunque estemos derrotados, podemos vivir eternamente. Aquí está el gran plan de amor. Pablo explica. En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Engañados por el gran enemigo de Dios y teniendo como única opción la muerte eterna, Jesucristo nos liberó de la terrible condenación, pagando el precio con su propia vida. Recibimos así un gran privilegio de nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento, el ser humano se dirigía a Dios a través del sumo sacerdote del santuario, construido en la tierra bajo las orientaciones de Dios. Ahora, por la gracia divina, a través de los méritos de Jesucristo, cada persona que cree es transformada en sacerdote, lo que le permite ir directamente a Dios. Al leer el Apocalipsis, como también toda la Biblia, no hay ninguna duda
de que Jesús es el personaje central. Jesús aparece en cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis, exponiendo la revelación. Encontramos en el capítulo 1, como sacrificio completo y suficiente, Jesús es el que ministra en nuestro favor. En el capítulo 2, Jesús muestra su interés por su iglesia a través de los tiempos, reprendiendo amorosamente los errores, fortaleciéndola por las luchas. En el capítulo 3, como creador de todas las cosas, Él comparte su trono con cada uno de los que fueron salvos. En el capítulo 4 y 5, como Cordero muerto desde la fundación del pueblo, Jesús es centro y razón de toda adoración. En el capítulo 6, es el gran líder de las iglesias que salió victorioso y para vencer. En el capítulo 7, Jesús es el Cordero entre la multitud de los que fueron salvos por su sangre. En el capítulo 8 y 9, Jesús recibe las oraciones de los santos y reprime todos los poderes del mal. En el capítulo 10, el ángel parado sobre la tierra y el mar, anunciado que no habrá más demora. En el capítulo 11, Jesús es quien recibe los reinos del mundo de parte de Dios Padre. En el capítulo 12, como hijo prometido al pueblo de Dios, conquistó la muerte y subió al trono del cielo. En el capítulo 13, él es el autor del libro de la vida, el que contiene el nombre de los verdaderos adoradores. En el capítulo 14, Él es el Cordero en el monte Sión, enviando su último mensaje de misericordia al mundo. En el capítulo 15 y 16, Él es el Cordero que recibe alabanza porque con sus juicios destruyen el reino de la apostasía. En el capítulo 17 y 18, Jesús es el Cordero que llama a su pueblo a salir de Babilonia. En el capítulo 19, es victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. En el capítulo 20, Jesús es el que sujetará a Satanás durante el milenio y quien lo destruirá al final de este periodo. En el capítulo 21, como el recreador del mundo, una vez más sin pecado, y quien enjuagará las lágrimas de todos los ojos. En el capítulo 22, Él es el juez que da la recompensa final y envía la última invitación a los habitantes de este mundo perdido que camina a la destrucción. En conclusión, con siglos de anticipación, la Biblia profetizó en el Antiguo Testamento que el Mesías, el Salvador, nacería de una virgen. Esto lo encontramos en Isaías 7:14. En Miqueas 5:20 nos dice que será en la pequeña ciudad de Belén. El Nuevo Testamento confirma que cuando Jesús nació, esas profecías se cumplieron. Antes de su encarnación, Jesús siempre existió junto con el Padre. Jesús mismo afirmó: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso encontramos en Juan 17:5. Y la muerte de Jesús en el caso de que el ser humano pecara ya estaba decidida antes que el pecado existiera, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
Aunque murió, la resurrección de Jesús demuestra que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y eso nos da la seguridad y la garantía de la vida eterna. En Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, a partir de ahora, su vida puede cambiar de una vez por todas. Basta que abra su corazón a Dios y le diga, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Jesús lo ama y quiere salvarlo. Él es el personaje principal de toda la Biblia, del libro del Apocalipsis. Él quiere ser el personaje central de su vida. ¿Por qué no cierra sus ojos y habla con Él en este momento? Dígale a Jesús que lo acepta. Reconozca el perdón y sienta a Dios a su lado, pues Él está ahí. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por habernos enviado a Jesús a esta tierra para morir en mi lugar. Mi pecado me llevaría a la condenación, pero sé que no necesito sufrir más por la condenación, porque Jesús tomó para siempre mi lugar. Entra en mi corazón, cambia mis hábitos y transforma lo que soy. Confiando en tu salvación, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Espero, hermano, que les haya gustado y haber entendido un poco más sobre el tema de hoy, que fue un punto muy importante. Bueno, hermano, nos seguiremos el día de mañana.